¿Qué hacer para que el grupo de oración crezca? Muchas veces, por el afán de hacer actividades, retiros, eventos, o para llamar la atención, perdemos el sentido del propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Y cuando digo llamados, me refiero a ser parte de un grupo de oración dentro de la renovación carismática. Entonces, el propósito de un grupo de oración tiene que ser alabar, glorificar a Dios. Y muchas veces nosotros hemos dejado de hacer eso. Dice, hemos dejado de hacer las cosas que realmente pues le agradan a Dios o de una forma a nosotros nos permite el poder crecer y alcanzar un conocimiento más de lo que Dios quiere con nosotros. Vamos a ver unos puntos. Punto número 1, recuperar la identidad. La identidad de un grupo de oración se pierde muchas veces cuando mezclamos ideas de otros movimientos o hacemos cosas que no son de la renovación carismática y terminamos haciendo cosas que confunden a las personas que llegan a los grupos de oración. La identidad dentro de la renovación carismática es muy importante. Es muy importante saber qué soy yo. A veces dicen el grupo carismático o no es un grupo de oración. No saben, a veces las personas cuando se les pregunta, no saben qué es. Oye, voy a un grupo, dicen que es carismático. No, es necesario que nosotros conozcamos, tengamos una identidad. Así como nosotros, si somos por ejemplo, el que es de México, tiene una identidad de mexicano. Y si después dice que es salvadoreño, ya perdió su identidad. Y se perdió su identidad, perdió su esencia. La identidad dentro de la renovación carismática es muy importante. Si comenzamos a hacer cosas y nos alejan de las personas que verdaderamente quieren llegar o ser parte de la renovación carismática o de un grupo de oración. Recuperar la identidad. La identidad es fundamental dentro de un grupo de oración. Dice, la identidad es lo que identifica a una persona o un grupo. Cuando perdemos la identidad, se pierde la idea, se pierde la forma, se pierde el gusto de la oración, de la alabanza que identifica la renovación carismática. Hermanos, cuando nosotros perdemos la identidad y mezclamos un movimiento u otro movimiento, no sé en tu comunidad o en tu país o en tu parroquia si hay un movimiento, hay 2 movimientos o hay 3, pero hay algunas comunidades que hay muchos. Entonces, para llamar la atención, entonces tratan de agarrar algo de uno y algo del otro, entonces ya hacemos una mezcla. Ya nosotros ya no somos renovación carismática, ya somos una mezcla de movimientos dentro de la iglesia. Y cuando nos pasa eso, nosotros perdemos nuestra identidad. Yo me recuerdo al inicio, en El Salvador, a los carismáticos les decían católicos renovados. Así se llamaban ellos. Ellos decían, yo soy católico renovado. Y cuando le hablaban de la renovación, ellos conocían de la renovación. Hermanos, nosotros si no conocemos la renovación, es necesario que nosotros aprendamos a conocer qué es la renovación, qué se da en la renovación, cómo se da la renovación, qué se manifiesta en la renovación. Porque cuando no conocemos la renovación y vamos a un grupo de oración y hay ciertos movimientos de personas o hay una manifestación del Espíritu Santo, hay muchas personas que se asustan porque no conocen la renovación. Yo he tenido experiencias de servidores de muchos años de servicio que cuando ven una manifestación del Espíritu de Dios se asustan, tienen miedo, tienen temor, no saben qué es lo que tienen que hacer. Yo me recuerdo que en un retiro le decía a alguien, yo le decía, ora por esta persona, pero ¿qué le digo? ¿Qué hago? Hermanos, si estamos dentro de la renovación carismática, nosotros tenemos que saber que dentro de ella
va a haber manifestación del Espíritu Santo. Por eso es carismática, porque los carismas se manifiestan. Hay una manifestación. Hay muchos regalos, hay muchos carismas que se manifiestan dentro de la renovación carismática. Hay sanación, hay liberación, hay personas que gritan, personas que caen. Eso es normal dentro de la renovación carismática. Y si nosotros hemos perdido esa identidad, nosotros no sabemos qué es eso. Y si no sabemos qué es eso, es difícil de que nosotros podamos compartir esa experiencia de Pentecostés. Porque la renovación es esa, una renovación de Pentecostés, un nuevo Pentecostés para cada uno de nosotros. Es una experiencia nueva en el bautismo en el Espíritu. Eso es la renovación. Eso es tener identidad. Decir, yo soy carismático, yo he sido bautizado en el Espíritu Santo, he tenido una experiencia con el Señor, he tenido un encuentro con Jesús. Eso es tener identidad de la renovación carismática. Pero no solamente eso, sino que nuestra vida sea diferente, que nuestra forma de hablar sea diferente, que nuestra forma de actuar sea diferente. Eso es ser carismático. Eso es tener identidad, que las personas puedan ver en nosotros hombres y mujeres diferentes, que Dios nos ha cambiado, que nos ha transformado. Dice, el hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. Proverbios 19:21. Nosotros podemos intentar cambiar, intentar hacer varias cosas, pero Dios ya tiene un propósito. El propósito que tiene Dios con la renovación carismática es que nosotros seamos renovados por dentro y por fuera, que seamos renovados en el Espíritu. Ese es el propósito de Dios con la renovación carismática. Y eso es tener una identidad como carismático, el que nosotros reconozcamos lo que hay dentro de la renovación y seamos parte de la renovación. Número 2, recuperar el amor del principio. En el principio los grupos de oración crecían día con día porque entre sus miembros se podía experimentar el amor de Dios. Yo me recuerdo que hace como unos 35 años, quizás un poquito más, en la renovación carismática de la comunidad, yo no era parte de ellos, pero yo veía que si un hermano necesitaba ir a limpiar su maíz, ellos iban y le ayudaban. Yo veía muchos hermanos que le ayudaban a hacer su casa, muchos hermanos que se ayudaban entre ellos. Ese era el amor del principio. Ese era el amor que se vivía en la renovación carismática y eso lo hemos perdido. Por eso los grupos de oración muchas veces no crecen. Por eso quizás nosotros no podemos alcanzar el crecimiento que tienen otros grupos o que teníamos nosotros. La renovación en el principio. Porque al principio se veía cómo se amaban. Era diferente. Entonces había un amor diferente. Dice la palabra de Dios, tampoco le falta la constancia y ha sufrido por mi nombre. Dice, sin desanimarte, pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio. Apocalipsis 2, 3 y 4. Nosotros hemos perdido el amor del principio. Hemos perdido esa alegría, ese gozo que teníamos cuando comenzó la renovación. Por eso la gente en nosotros ya no ve ese gozo, esa alegría. Ya los grupos de oración no son como antes. Antes la gente deseaba ir a los grupos de oración. Incluso hermanos separados llegaban a los grupos de oración porque se daban cuenta que católicos estaban experimentando el poder de Dios y ellos querían ser parte de ellos. Muchos de ellos regresaron, muchos de ellos se unían porque había un deseo grande de ser parte de un grupo de oración. Porque el amor entre sus miembros se podía ver, se podía notar desde afuera. No había que gritarlo, simplemente se podía ver. Y ese es el amor del principio que nosotros hemos olvidado. Y el Señor es fuerte en Apocalipsis, donde dice, reconozco que has trabajado, que te has esforzado, pero has olvidado el amor del principio. Hermanos, por servir muchas veces o por participar muchas veces se nos olvida el amor.
Se nos olvida que Dios nos amó primero y nosotros tenemos que amar y compartir lo que tenemos. Número 3, tener una meta. Muchos grupos de oración quizás no tienen una meta. No saben dónde ir, dónde llegar. Repiten y repiten lo mismo. Pero si queremos crecer en un grupo de oración, si queremos que nuestro grupo crezca, no solamente en números, sino que espiritualmente, tenemos que tener una meta. Si esa meta nosotros la tenemos, claro, antes de eso, pedirle a Dios para que Dios nos revele esa meta, ese punto de llegada. Dice, en el inicio de la renovación, las personas que participaban en los grupos de oración tenían una meta. Esa meta se cumplía cuando formaban parte de una comunidad carismática. Ellos creían firmemente en la palabra de Dios que dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Eso es lo que yo creía cuando yo tuve la oportunidad de mi primer retiro. Eso era lo que yo creía y eso era lo que los hermanos de comunidad me hicieron saber o me enseñaron. De que donde habían 2 o 3 reunidos, allí estaba Jesús. Así me decían Samuel, cuando 2 o 3 se reúnen y oran, pasan cosas grandes, cosas maravillosas. Entonces yo quería saber eso. Y cuando yo me enteré a la comunidad y pude ver esas manifestaciones de Dios, que Dios se manifestaba con poder, entonces esa palabra de Dios, esa palabra yo la hice mía. Y yo dije, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí está Jesús en medio de nosotros. Eso yo les decía a mi esposa y a mis hijos cuando estaban pequeños, y orábamos cuando alguien estaba enfermo, porque yo creía firmemente de que Dios está cuando hay 2 o 3 personas que claman su nombre. Donde quiera que estés, como estés. Porque Dios no ve tu pecado. Dios lo que ve es tu necesidad. Y ve que tú eres hijo de Él. Y como hijo de Él, Él siempre va a estar contigo. Por eso la palabra se cumple. Y qué hermoso sería si en tu grupo de oración se está cumpliendo esta palabra de Dios, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está en medio de ellos o en medio de ustedes. En los grupos de oración, muchos grupos de oración, no se siente la presencia de Dios. No se siente que Dios está allí. Cantamos, alabamos, glorificamos, pero su poder no se siente. Se siente como que está retirado, como que se ha ido. Pero en realidad Dios está allí. Dios está con nosotros. Número 4. Reavivar el don del Espíritu Santo. Reavivar el don del Espíritu Santo. Estamos compartiendo el tema ¿qué hacer para que el grupo de oración crezca? Ya compartimos 3 puntos. Recuperar la identidad. Recuperar el amor del principio. Tener una visión de lo que es el grupo de oración. Tener una meta. Y reavivar el don del Espíritu Santo. Tener una visión sobre el grupo de oración. Esa visión me va a llevar a mí a tener una meta. Yo no puedo cumplir una meta si antes no haber tenido una visión. Y la visión se comparte con los demás. San Pablo tuvo una visión que un hombre pedía que fuera a esa comunidad. Y de acuerdo a la visión de Pablo, la comunicó a sus hermanos y fueron a esa comunidad. Entonces nosotros, dice el Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te atemorices. Deuteronomio 31:8. Muchas veces nosotros cuando tenemos un sueño o ponemos una meta, tenemos miedo que esa meta no se va a cumplir. Y esa meta decimos que no se va a cumplir porque no tenemos confianza en Dios.
Si nosotros, todas las metas que tengamos en nuestro grupo de oración, se van a cumplir si nosotros se las ponemos primero en las manos de Dios, para que Dios trabaje en ellas. En el último punto, revivar el don de Dios. Dice San Pablo: por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 6. Revivar el don que hemos recibido es darle libertad al Espíritu de Dios. Es dejar que el Espíritu Santo llegue a nosotros, transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón, transforma todo nuestro ser. Revivar el Espíritu de Dios no simplemente es decir: Señor, hoy acepto, Señor, reviva en mí. No, es aceptar la presencia del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios haga en mi vida lo que Él quiere hacer con mi vida. Yo, como Samuel, darle libertad y decirle al Señor: Espíritu Santo, yo te doy libertad para que vengas a mí, para que me des carisma, para que me ayudes, para que me des fuerza, para que me des fortaleza. O sea, nosotros tenemos que hablarle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Al Espíritu Santo hay que hablarle así como le hablamos a Jesús, así como le hablamos al Padre. Hay que decirle: Espíritu Santo, yo te doy autoridad. Y digo así porque nosotros tenemos la libertad de decirle sí o decirle no al Señor. Cuando nosotros tenemos esa libertad, nosotros podemos decirle al Espíritu Santo: no quiero que vengas a mi vida. O podemos decirlo: ven a mi vida. Hermanos, si tú quieres que tu grupo de oración crezca, primero los servidores tienen que abrirse completamente a la presencia del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que comenzó en la renovación carismática y se ha manifestado grandemente durante más de 50 años. No sé si tú seas testigo del poder del Espíritu de Dios manifestándose en la vida de la persona. Yo digo, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de lo que el Espíritu Santo hace cuando tú le abres el corazón. Cuando tú le permites al Espíritu Santo que comience a manifestarse en tu vida, que transforme. Muchas veces al principio duele, porque hay que dejar las cosas que a uno le gustan, pero que no le agradan a Dios. Si tú quieres servirle a Dios, que tu oración sea escuchada, que tu servicio sea agradable a Dios, deja que el Espíritu Santo transforme tu vida, transforme tu corazón, transforme todo su ser. Y al Espíritu Santo, cuando cambia la persona es diferente. La persona comienza a rechazar lo malo y comienza a aceptar lo bueno. Comienza a vaciarse de lo malo, del pecado, y comienza a llenarse de la gracia de Dios. La invitación que te hago en este día es que abras tu corazón al Señor, que no tengas miedo, que si tú has visto algo dentro de la iglesia, yo te digo una cosa: no has visto nada. Porque Dios no solamente quiere que tú vayas a misa, que tú reces un rosario. Dios quiere que tú seas bendecido con dones y carismas. Pero para eso tú tienes que abrir tu corazón y clamar al Espíritu Santo y dile que venga a tu vida, que venga a tu familia. No le digas que sane a tu esposo, que sane a tus hijos. No, dile que venga a ti, que te llene a ti, porque tú, lleno del poder del Espíritu de Dios, las cosas van a cambiar. Todo va a ser diferente. Hasta tu esposo y tus hijos van a ser diferentes. Yo te lo digo porque yo lo he experimentado en mi vida. Yo lo he experimentado, y por eso yo quisiera que tú experimentaras ese gozo hermoso, esa alegría interior que Dios te da, ese gozo de Dios, ese gozo que no se puede expresar con palabras, pero que adentro de ti tú sientes que tu corazón se quebranta, se mueve, y que es Dios trabajando dentro de ti. Cuando tú experimentes ese gozo de Dios, jamás volverás a ser la misma persona. Que el Señor te bendiga grandemente, y espero que este mensaje te ayude a que tu corazón se abra a la presencia del Señor, y que los dones y carismas el Señor te los regale a ti cuando tengas un corazón abierto y decidido a darle al Señor todo lo que tú tienes.
Que el Señor te bendiga. Amén.